Punto número 6, proposición no de ley sobre reformas legales al respecto de las competencias de los agentes forestales y medioambientales. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Trevín. Muchísimas gracias, señor presidente. Empiezo un poco angustiado la defensa de este punto porque veo muy animado al Grupo Popular. Vienen aguerridos e incluso una comisión como esta, ya sea que hablemos de una PNL de Convergencia Unión o de Andalucía, tienen el objetivo y el mandato de contraatacar. Bueno, yo voy a circunscribirme en una cosa muy concreta y voy a tratar de que las cosas que son normales en la calle también las hagamos normales a efectos legales. Les voy a hablar hoy de un colectivo muy especial de funcionarios. ¿Qué hacen estos funcionarios? Hacen la gestión del medio rural, la vigilancia, la protección y custodia, en general, de todos los recursos naturales. ¿Cómo se les denomina? En la variedad está el gusto. Agentes forestales, agentes medioambientales, de medio ambiente, rurales. ¿De quién dependen? Mayoritariamente de las comunidades autónomas. Pero muchos fueron funcionarios del Estado. Unos pocos incluso todavía lo son. Un porcentaje creciente ingresó directamente en el ámbito autonómico. Y un número nada despreciable son funcionarios municipales. ¿Cuáles son sus funciones? Seguimos en la variedad. Desde funcionarios estrictamente forestales a policías medioambientales, como desarrolló la Comunidad Autónoma Canaria, por poner solo un ejemplo. En resumen, un singular cuerpo que viene del pasado, pero que es fundamental para asegurarnos un futuro sostenible. Cantidad y calidad. ¿Cuántos son? Porque, independientemente de las definiciones, tiene su importancia, en este caso tiene su importancia, la cantidad, lo que podemos medir. Pues son nada más y nada menos, señorías, que 6.000. ¿Y qué papel juegan, especialmente en el ámbito judicial, independientemente de sus propias funciones administrativas? Pues aquí es uno de los elementos más importantes y que debemos tener en cuenta más de cara al futuro. Su naturaleza policial es administrativa, pero también es judicial. Funcionan realmente en este sentido como un servicio especializado en la investigación y denuncia de delitos medioambientales, actuando a todos los efectos en este ámbito como agentes de la autoridad auxiliares de jueces y fiscales. ¿Qué nos piden sus asociaciones y sindicatos? Primero, ser escuchados. Le recomiendo al Gobierno, al Grupo Popular, y le repito, que los escuchen. Primero, quieren ser escuchados. El Grupo Socialista lo escuchó, sé que otros grupos de esta Cámara lo escucharon. Es bueno que los escuche el Gobierno y los escuche el Grupo Popular. Segundo, nos piden que se atiendan sus reclamaciones unánimes, porque estamos hablando de diferentes asociaciones y diferentes sindicatos, que tienen peticiones diferentes, pero tienen unas que son el común denominador de todas ellas y, por tanto, que merece la pena que se atiendan. Aquellas en las que todos estos colectivos coinciden. Miren, la primera, armonizar una diversidad que amenaza con el desconcierto, respetando singularidades autonómicas comprensibles. Miren, lo que pedimos es que el Ministerio de Agricultura cree un grupo de trabajo elegido en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para proponer una regulación que los dote de competencias equiparables, independientemente de la administración a la que pertenezcan, posibilitándoles la máxima eficacia en las funciones de auxilio a jueces y fiscales. Y en este sentido le pediría al Grupo Popular, sin ninguna acritud y con toda la educación, la máxima educación posible, que revise su ley de montes, que trate de que este colectivo que actúa como cuerpo policial en estas materias de las que estoy hablando no quede subordinado al resto de cuerpos policiales, que pueda atender sus necesidades en ese plano de coordinación y no de subordinación. Y les pongo un ejemplo. Un agente forestal puede estar en plena noche en una sierra para evitar el furtivismo. Y si coge un furtivo en concreto, imagínense que muchos de ellos van además armados,
No tiene lógica que tenga que esperar que venga, por ejemplo, un guardia civil, quizá a decenas de kilómetros, quizá que está atendiendo otra urgencia y estar en una situación de ese tipo para que se pueda hacer definitivamente la detención de estos furtivos. Cuando estamos hablando de funcionarios públicos y, por tanto, creo que es muy positivo que se les reconozca este aspecto y su función como agentes de la autoridad. Por eso pedimos que se reafirme su carácter de funcionarios y que reconocerles como agentes de la autoridad. ¿De qué manera podemos concretar este tema? Pues en algunos elementos que esto es visible. Por ejemplo, que puedan tener los rotativos azules en sus vehículos homologados con el resto de cuerpos policiales. Ese rotativo que da es la demostración de que estamos ante una urgencia. ¿Y lo reservamos para qué? Para cuerpos policiales públicos. Incorporémoslos. Tienen también esa misma función. Segundo, dotarlos con medios de defensa eficaces y proporcionales a las agresiones que pueden sufrir. Miren, por desgracia, estoy seguro que cada uno en su tierra se recordará en los últimos años de algún agente funcionario de este tipo que murió en acto de servicio. En Asturias tenemos varios en los últimos años. ¿A manos de quién? De furtivos. Especialmente cuando hay especies como osos, les pongo el ejemplo asturiano. El último fallecimiento lo tuvimos en una cacería, por supuesto ilegal, un agente que hace frente, por tanto, como funcionario público que lleva el cumplimiento de su deber hasta el último extremo y acaba muriendo en este acto de servicio. Les pongo estos ejemplos y además con una terminología muy de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que nos demos cuenta del papel que cumplen en determinadas circunstancias y que no es muy diferente al de policías y guardias civiles. Es importante esta dotación de medios proporcionales para su defensa, pero además regulados y controlados, en este caso a quien corresponde el control de armas, que es la Guardia Civil, pero que puedan tener que sean, ya les digo, proporcionales a los riesgos que tienen que hacer frente. Pero que además los diferenciemos claramente de los vigilantes privados. Porque, miren, la legislación a la que pueden acogerse coincide mucho más con la de los vigilantes privados que con las de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no tiene lógica, porque ellos son funcionarios públicos y, por tanto, hay que reconocerles esa especificidad de agentes de la autoridad y no tiene lógica que, a efectos de regulación, en este momento estén regidos por una serie de normas que los afectan a ellos y a lo que es la seguridad privada. Y porque además entiendan además por parte del Grupo Socialista que nosotros hacemos una apuesta clara por la seguridad pública, que no queremos que haya una ampliación del espacio de la seguridad privada también en este ámbito, en el ámbito del medio rural, y que defendamos este carácter bien diferente al que puedan tener los vigilantes privados. Que alguien no piense que ya que tienen una normativa paralela pueda ampliarse de cara al futuro o que puedan sustituirse de cara al futuro por vigilantes privados de seguridad. La proposición tiene 6 puntos, como ustedes ya conocen, que de alguna forma van a toda la filosofía que les acabo de explicar. La primera, defender su carácter de funcionarios dotados de competencias de agente de autoridad, para mantener todas las prerrogativas que actualmente le reconoce la Ley de Enjuiciamiento Criminal como agentes de policía judicial, sin cauces intermedios entre la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal y la estructura administrativa. La segunda hace referencia a esa Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde queremos que salga un grupo de trabajo para que en 3 meses analice la normativa actual, proponga reformas legales oportunas a las diferentes administraciones que propongan una regulación para las diversas administraciones que los dote de unas competencias equiparables. La tercera, que se les integre de manera inmediata en los servicios públicos de emergencias del 112. La cuarta, que se proponga la FEN de cara a los agentes forestales de administración local que puedan tener un estatuto específico que contemple lo relacionado por los agentes forestales autonómicos en esta propuesta. La quinta, que en el plazo máximo de 6 meses se modifique el Reglamento General de Vehículos, procediendo a la homologación de los rotativos para que puedan tener rotativos de servicios de emergencias y, por tanto, la utilización de la señal luminosa de vehículos prioritarios sube 1 de color azul y la sexta y última para
modificar el reglamento de armas, permitiendo a los agentes forestales el acceso a la licencia de armas y el uso de aquellas más adecuadas, modernas y eficaces, fiables y seguras, estableciendo los criterios de formación y adiestramiento, así como un riguroso control del uso y tenencia de las mismas. Y acabo también con Machado, señores del PP. Miren, ¿por qué acabo con Machado? Porque les pido apoyen esta PNL, apóyenla especialmente ustedes. ¿Por qué? Apóyanlo por un sentido patriótico, por la patria. Por la patria en el sentido que decía Machado. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Que no basta vivir sobre él, sino para él. Que allí donde no exista huella del esfuerzo humano, no hay patria, ni siquiera región, sino una tierra estéril que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas que sobre ella se ciernen. Y, por tanto, por eso les digo que, por un sentido patriótico, apoyen esta proposición no de ley sobre reformas legales respecto a las competencias de los agentes forestales y medioambientales, que son los únicos humanos que se quedan en aquellos territorios de las águilas y de los buitres y que son estériles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Trevín. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olavarría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Trevín, la última argumentación justificativa que fundamenta su pedimento era la invocación al sentido patriótico, ni a pesar del carácter sofisticado que un poema de Machado puede proporcionar a una argumentación de esta naturaleza. Pero ni siquiera Machado, con toda su lírica, con toda su profundidad lírica, puede llegarnos a la convicción de algunas de las cosas que sea razonable, algunas de las cosas que usted ha comentado. ¿Usted está seguro que ha hablado con todos ellos, o con muchos de ellos y sus organizaciones cuando están organizadas? Yo le puedo asegurar que usted no ha hablado con los agentes forestales de dependencia foral de Euskadi. No. Yo sí les he planteado la cuestión y no quieren ser un cuerpo armado, no quiere ser un cuerpo que ejerza funciones vinculadas a la detención de los furtivos o de otras personas que cometan infracciones de las que les corresponde vigilar, como pueden ser delitos ecológicos, delitos medioambientales y otros que deben ellos tutelar. Son agentes judiciales, evidentemente, mediante una vinculación directa con la Administración de Justicia que traspasa la vinculación monopolística de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las competencias integrales. Pero el hecho de armar a estos agentes no forma parte ni de su tradición, ni de las competencias que ellos reivindican, ni parece que sea razonable tampoco crear un cuerpo nuevo que ejerza las facultades exorbitantes más relevantes, más de imperio que posee un funcionario policial, que es la posibilidad de detener, que es lo que usted parece reivindicar. No quieren detener, entre otras cosas porque la detención requiere formación. La detención requiere formación si van a ser armados de forma proporcional aquellos que van a detener, con armas o con armamento proporcional a aquellos a los que van a detener, que serán un tipo de armamento similar a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y asumir un riesgo para el cual también tienen que ser debidamente adiestrados y formados. La naturaleza tradicional de este tipo de agentes, por lo menos en el ámbito de Euskadi, no ha estado vinculado a funciones vinculadas o asimilables a la seguridad ciudadana, al orden público y al reproche penal desde la perspectiva que usted invoca, que llega hasta la detención. Es más, no quieren asumir riesgos de esta naturaleza en tanto en cuanto ni carecen de las pericias para el uso del armamento, ni formación suficiente para poder detener, ni esas facultades exorbitantes para detener. Constitucionalmente están asignadas en el Estado español exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las policías integrales. Tenemos creando otra. La Ley de Seguridad Ciudadana prevé una detención subordinada a la actuación de un agente de la autoridad pública para poder detener también. Podríamos pensar en otras cosas, si usted quiere, en intentar identificar si ven que no hay un grave riesgo para su integridad o indemnidad física,
en identificar por procedimientos electrónicos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, crear un cuerpo que tiene facultades no solo ya de naturaleza jurisdiccional, sino de naturaleza puramente policial, obligándoles a entrenarse, a poseer armamento, a realizar funciones exorbitantes como las de la detención, convirtiéndoles en verdaderos policías, ni forma parte de su tradición, por lo menos en la que yo conozco en Euskadi, ni forma parte de su voluntad o de sus reivindicaciones y requerimientos. Yo le recomendaría una revisión del texto. A mí me gustaría apoyar porque, evidentemente, cumple una función fundamental para la preservación del medio ambiente y de la fauna y de la flora, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen muchas veces medios para enfrentarse a verdaderos desalmados, furtivos y no furtivos, gente que realiza, por ejemplo, vertidos de productos ilegales y contaminantes en zonas forestales o en zonas medioambientalmente protegidas y otras funciones que les corresponden. Pero de ahí a convertirles en policías, el trecho, el salto, me da la impresión que es demasiado grande, señor presidente. Yo, en principio, cautelarmente nos abstendremos en relación a esta proposición. Muchas gracias, señor Olavarría. Tiene la palabra el señor Sisto, en nombre de Izquierda Plural. Gracias, señor presidente. La verdad es que no hay un cuerpo de agentes forestales homologados en todo el Estado, pero sí que determinadas entidades representativas se han reunido, por lo menos con mi grupo parlamentario también, y la verdad es que el Grupo Socialista ha recogido fundamentalmente pues, lo que son sus reivindicaciones, que desde mi grupo parlamentario no veíamos mal en principio, puesto que entendemos, se ha comentado el caso del furtivismo, que cuando te tienes que enfrentar a situaciones complicadas en las cuales hay armas, pues va en detrimento de la propia seguridad del funcionario público el no poder recurrir a ellas. También comprendemos las razones dadas por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco y, sobre todo, entendemos que en el encaje constitucional del Estado y en el encaje competencial, cada administración tiene la competencia de regular estos temas medioambientales y, por lo tanto, la cuestión de los funcionarios que lo atienden y lo defienden. Mi grupo parlamentario contempla favorablemente la proposición no de ley en el sentido de que recoge las reivindicaciones del colectivo. La vamos a apoyar. No obstante, también queremos destacar pues, que son cuerpos específicos, son cuerpos tan raros o tan específicos como lo puede ser la policía portuaria, que también es otra cuestión anómala, que no es nuestro modelo policial, no es nuestro modelo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el que defenderíamos desde la Izquierda Plural, desde Izquierda Unida, pero entendemos que las reivindicaciones de quienes se tienen que enfrentar día a día a las situaciones de furtivismo o a situaciones de aislamiento en terrenos forestales alejados de la población, pues requieren ese refuerzo, ese plus que han reivindicado también ante nuestro grupo parlamentario. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, también teniendo en cuenta lo que ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, de la pluralidad y diversidad competencial y de que cada comunidad autónoma, cada entidad local puede acabar regulando la función dentro de su marco específico, pero no obstante, mi grupo parlamentario contemplaría que la posibilidad de que luego cada comunidad autónoma desarrollase como quisiese el tema, pero la posibilidad que existiese de que esas reivindicaciones fuesen contempladas en la legislación básica del Estado sería importante y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señor Guillaume, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán. Gracias, presidente, señorías. Bueno, después de haber oído al señor Olavarría y después del alegato poético-patriótico del señor Trevín, como voy a argumentar prácticamente lo contrario del señor Olavarría, quizá así se entienda mejor que esa patria es una cosa bastante más indistinta, diferente y plural de lo que a veces nos imaginamos, porque la tradición catalana efectivamente es contraria a la vasca. Pues hay un
tema de furtivismo en Cataluña fuertemente agresivo, que hizo que desde que nosotros asumiéramos la competencia hace muchísimos años, ya entonces solicitáramos que fuera, y nos costó por parte del Estado, que fuera un cuerpo armado y más tarde que fueran agentes de la autoridad. Yo recuerdo haber hablado con un agente forestal en su momento y digo, ¿cuál es mi trabajo? Pues yo soy un señor que estoy normalmente solo en medio de un bosque, me encuentro con otro señor que puede haber hecho un ilícito, a veces incluso penal, a veces incluso grave. Estamos los dos solos y normalmente él lleva una escopeta. Claro, esta es una descripción de lo que se puede encontrar habitualmente un agente forestal. Desgraciadamente esto ya no es un ejemplo, lo ha dicho antes el señor Trevín, ha habido algunos casos en que efectivamente ha habido, ciertamente, eso ha dejado de ser teoría y ha sucedido alguna desgracia, ¿no? Entendemos que dar a alguien la función de agente de la autoridad no es simplemente la potestad de detener. En el caso de unos funcionarios que actúan fuertemente en soledad, creemos que es mucho más importante la presunción de veracidad, por ejemplo. Al hacerlos, funcionarios públicos ya la tienen, pero en ejercicio de sus funciones, en este caso, pues podrían utilizar de manera más extendida el concepto de presunción de veracidad. Por tanto, nosotros lo vemos bien, de hecho, el modelo que estamos aplicando, han ustedes incluido media línea para respetar, dejando claro que se respeten las competencias autonómicas. Colateralmente hay algo que también nos interesa y que cada legislatura presentamos entre 2 y 3 veces desde hace 12 o 16 años, que es el tema de la homologación de las luces de los coches, diríamos, de emergencias. Y aquí, pues bueno, algo arreglaríamos también en este sentido y, por tanto, es nuestro modelo y en este sentido nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Guillaume. Cierra el turno la señora Hoyos por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, señor Trevín, voy a empezar mi intervención dándole la razón en una cosa, y es que los diputados del Grupo Parlamentario Popular estamos animados, pero no solo estamos animados hoy en esta comisión, sino que estamos animados todos los días. Yo comprendo que su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, pues no tiene muchos motivos para estar animado, pero bueno, tampoco tiene que haber rencor, ¿no? Igual que le pido que no se tome como ataques nuestras opiniones y en concreto esta que le voy a decir. Si tan importante es esta cuestión y estas cosas que piden para la patria, ¿por qué no hicieron esos cambios cuando gobernaban ustedes? Porque han gobernado bastantes años. Entonces, yo me pregunto cómo intentan en proposiciones no de ley arreglar muchas veces cuestiones que no han arreglado cuando gobernaban. La marca España puede presumir de muchas cosas, cultura, industria, innovación, pero yo quería aprovechar esta intervención para poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio natural y forestal. Somos ricos a nivel paisajístico y geográfico. Tenemos una riqueza ecológica que nos hace ser un paraíso natural. España es el país con mayor biodiversidad de la Unión Europea, con 45 reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO. Tenemos 15 parques nacionales. Podemos afirmar, por tanto, que la naturaleza es uno de los pilares fundamentales de la marca España. Por eso debemos cuidarla y conservarla, no solo para que cada día vengan más turistas a España, que también, sino para dejarles la mejor naturaleza a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Los agentes forestales y medioambientales cuidan de nuestro medio ambiente, trabajan para reducir los impactos negativos que puedan repercutir en él, cuidan de nuestra flora y de nuestra fauna, desempeñan un servicio público fundamental. Y por ello quiero aprovechar esta intervención para expresar en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular,
todo nuestro reconocimiento al trabajo que realizan los más de 6.000 agentes forestales y medioambientales en toda España. Creo que no solo merecen nuestro agradecimiento, sino que merecen el agradecimiento por su trabajo de toda la sociedad. Pese a que compartimos parte de la exposición de motivos que presenta hoy su grupo, el Grupo Socialista, he de decir que desde nuestro grupo debemos hacer unas cuantas aclaraciones y consideraciones al petitum. En primer lugar, nos gustaría que quedara claro que en la modificación, en la reforma que se está llevando a cabo desde el Gobierno en la Ley de Montes, se mantiene la condición de agentes de la autoridad y miembros de la Policía Judicial genérica a los agentes forestales y medioambientales, con lo cual no intenten engañar, porque se les mantiene esta condición. La modificación lo que trata es de mejorar la coordinación entre los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, por una parte, y las estructuras orgánicas de la Administración en lo que los agentes están incardinados, por otra. También destacar, como saben, que la Constitución española otorga a las comunidades autónomas competencia exclusiva en sus propias leyes de función pública, dentro del marco básico dado por la legislación estatal. Es cierto que no ha legislado el funcionamiento de sus agentes forestales de forma idéntica, existiendo diferencias en cuanto a la creación de los cuerpos y sus funciones. Y a pesar de que todas las normas dejan claras cuáles son las competencias de cada agente forestal, en ocasiones se asumen funciones que no les son propias en virtud de la libre interpretación que se hace del concepto de policía judicial genérica. Y esta forma de actuar es cierto que a veces genera modos de proceder incorrectos, dando lugar a una posible contaminación de pruebas o a la no persecución de ilícitos penales. Respecto al teléfono de emergencia 112, asistencia inmediata a las demandas de los ciudadanos en todo el país que se encuentran en una situación de riesgo personal o colectivo, destacar que es un servicio que se lleva a cabo desde las comunidades autónomas. Por tanto, no existe especial prerrogativa a escala nacional para los agentes forestales por estar incluidos en este servicio. Así que esta petición, si procediera, debería realizarse ante las autoridades autonómicas. Por otra parte, destacar que los agentes forestales de la Administración local no tienen las mismas competencias que la policía local. Por mucho que sus cualidades y condiciones profesionales puedan ser similares, no son fuerzas o cuerpos de seguridad. Y, en todo caso, tiene poco sentido que la Administración General del Estado solicite a la Federación Española de Municipios y Provincias una iniciativa para que, una vez recibida, sea tramitada por la Administración General del Estado. Respecto a la modificación del Reglamento General de los Vehículos que se propone, cabe recordar que los agentes forestales y medioambientales pueden hacer uso en los vehículos del rotativo luminoso amarillo que indica el carácter de urgencia del servicio. Por lo tanto, no consideramos necesaria la instalación y utilización de la señal luminosa de vehículos prioritarios V1 con el color azul. Como ya he mencionado, los agentes forestales no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que tampoco consideramos necesario que el Reglamento de Armas les haga una referencia expresa. La Ley de Montes ya recoge la posibilidad de que los agentes forestales utilicen armas, que efectivamente requieren para la gestión cinegética y como apoyo a ciertos servicios de vigilancia. Pero la legislación vigente obliga a custodiar el armamento en las dependencias del Servicio Forestal, cuando el agente no esté en servicio, en lugar de su propio domicilio, por lo que tan solo en el caso en que la Administración disponga de instalaciones seguras para custodiar las armas, estas podrían ser entregadas a los agentes cuando fueran necesarias. Señora Hoyo, tiene que usted Sí, ya termino, señoría. Diciendo que por todos estos motivos nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Hoyo. Pasamos al séptimo punto del orden del día, proposición no de